Bienvenido a la base de datos DidaVision. A partir de este momento, su televisor está conectado a nuestros circuitos. Información solicitada. ¿Cómo es el mar? Su petición se está procesando en nuestro ordenador central. Entramos en el archivo de Ciencias Naturales. Los mares son imprescindibles para la vida y ocupan el 71% de la superficie terrestre. La profundidad media de los mares y océanos es de 3.750 metros. Ellos contienen el 97% del agua del planeta e influyen en los climas y temperaturas de los continentes. El mar fue el caldo de cultivo que hizo posible la vida, un fenómeno único en todo el sistema solar. Aún sigue desarrollándose en él la mayor parte de la vida del planeta. En el mar conviven desde los seres microscópicos hasta los de mayor tamaño. El reino vegetal también está bien desarrollado en el mar. Los vegetales producen parte del oxígeno que respiran los peces por sus branquias. Comenzando en el mar y a lo largo del lento proceso de la evolución, la vida pudo desarrollarse sobre los continentes. Con el paso de millones de años, los seres vivos ocuparon prácticamente todas las zonas del planeta, tanto aquellas dominadas por el frío y la humedad, como las calurosas y desérticas. Agua del mar. El agua del mar tiene disueltas grandes cantidades de sales y otras sustancias que los ríos han ido arrastrando durante muchos miles de años. Cada año se evaporan unos 128.000 kilómetros cúbicos de agua. Las sales no se evaporan y eso hace que se hayan ido concentrando progresivamente con el paso del tiempo. Esto quiere decir que los mares cada vez son un poco más salados, aunque este proceso sea muy lento. Más del 70% de los elementos químicos presentes en la naturaleza están en el agua del mar. Las 3/4 partes de las sustancias disueltas son sodio y cloro, que forman la sal común. El agua es muy estable y contiene infinidad de sustancias disueltas. Esto la convierte en un elemento esencial para la vida y desarrollo de la multitud de seres vegetales y animales que existen en nuestro planeta y que dependen básicamente de ella, tanto en las vastas extensiones marinas como en las zonas de tierra firme. Corrientes oceánicas. Los mares contienen 524 millones de kilómetros cúbicos de agua. Su superficie puede presentarse tranquila o agitarse con una enorme cantidad de energía. Es frecuente que se estrelle contra la costa con una fuerza superior a 100 toneladas por metro cuadrado. Pero tanto si parece tranquilo como si no, lo cierto es que el mar nunca está realmente inmóvil. Esta inmensa mole de agua siempre se está moviendo. Estos movimientos dependen de factores como la influencia de la luna, la temperatura, las diferencias de densidad del agua y la fuerza del viento.
Los movimientos característicos del agua vienen determinados por las corrientes oceánicas, que son enormes ríos dentro del mar que trasladan grandes cantidades de agua. Las corrientes superficiales se deben principalmente al viento. La rotación de la Tierra arrastra las corrientes del hemisferio norte hacia la derecha y las del hemisferio sur hacia la izquierda. Las corrientes marinas profundas son muy importantes para la vida en el mar. El agua se enfría en los polos, se hace más pesada y se sumerge, recorriendo los fondos marinos. En los trópicos asciende hasta la superficie, donde es calentada por la acción del sol. Después se dirige nuevamente hacia las regiones polares. Los ríos desembocan en el mar llevando grandes cantidades de sustancias minerales y orgánicas que son fundamentales para la vida. El agua fría absorbe más oxígeno que la caliente y cuando se sumergen las frías aguas polares, llevan a las profundidades el oxígeno que respiran los peces. Por otra parte, cuando estas aguas suben a la superficie, llevan consigo sustancias minerales necesarias para la vida en las aguas superficiales. Esta continua circulación de las corrientes marinas tiene una enorme importancia para explicar la abundancia de vida existente en el mar. El agua tiene una gran cualidad térmica. Puede retener el doble de calor que la Tierra. El calor del sol, absorbido por el agua en el ecuador, es transportado al norte y al sur por las corrientes, y esto afecta al clima de los continentes, especialmente de sus zonas costeras. En los puntos donde se encuentran las corrientes cálidas con las corrientes frías, se producen nieblas. Las corrientes polares arrastran icebergs hacia las rutas comerciales. Se calcula que solo en el hemisferio norte se forman unos 16.000 icebergs al año. Olas y mareas. Además de las corrientes, en el mar se producen olas, que son movimientos oscilatorios del agua producidos por el viento. La forma de la ola se desplaza en el mar, pero las partículas que lleva el agua no se mueven lateralmente, sino que sufren un movimiento circular. El movimiento de las partículas va disminuyendo con la profundidad y llega a ser despreciable en la base de las olas. Cuando las olas se acercan a la costa, disminuye la profundidad. Entonces, el agua situada frente a la ola no puede completar su movimiento y la ola rompe. Los tsunamis son olas de proporciones gigantescas que se originan por los terremotos que se producen en el mar. En zonas profundas se mueven a más de 700 kilómetros por hora, pero en zonas poco profundas pierden velocidad y aumentan de altura. Pueden convertirse en enormes muros de agua. En 1964, en la costa sudoeste de Alaska, tuvo lugar un tsunami de 67 metros de altura. Otro movimiento es el de las mareas, que son ascensos y descensos alternativos de la superficie del mar. Se producen aproximadamente 2 bajamares y 2 pleamares al día. El efecto combinado de la rotación de la Tierra, la traslación de la Luna y en menor medida la influencia del Sol producen estas diferencias en el nivel del agua. Las mareas son mayores o menores dependiendo de la posición de los astros. Las mareas vivas se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol están en línea recta. La atracción gravitatoria combinada de los mismos hace que la amplitud total de la marea sea mayor. Las mayores mareas registradas son de unos 16 metros en el este de Canadá. Un caso excepcional es el del monte Saint-Michel en la región francesa de Bretaña. Cuando la marea está baja, aparece rodeado de una amplia extensión de arena. Pero cuando llega la pleamar, se rodea completamente de agua como una isla.
El fondo marino. Un viaje al fondo del océano nos revelaría enormes montañas, valles y llanuras. Por el fondo del Atlántico discurre la mayor cordillera del planeta. La plataforma continental se extiende a partir de la costa durante 75 kilómetros y a menos de 300 metros de profundidad. Esta es la zona donde llega la luz y en ella se concentra la mayor parte de la vida marina. Aquí se encuentran grandes yacimientos de gas y de petróleo. En el borde de la plataforma continental comienza una pendiente muy acusada, llamada talud continental. Llega hasta unos 2000 metros de profundidad y se continúa con la llanura abisal. En esta zona se encuentran algunos peces raros y varios tipos de crustáceos. Existen enormes fosas que llegan a más de 11.000 metros de profundidad, donde también se ha encontrado vida. Del fondo del mar ascienden las mayores montañas del planeta, algunas con más de 10.000 metros de altitud. Estas montañas emergen a la superficie, formando islas. Acceso a resumen. El mar es una enorme masa de agua en movimiento que ocupa 7/10 partes de la superficie del planeta. El mar es la cuna de la vida e infinidad de seres vivos dependen de él directamente. El agua del mar está compuesta de muchos elementos que los ríos han ido arrastrando, pero que no se evaporan, sino que se acumulan en los océanos. El viento es el principal responsable de las corrientes superficiales del mar, que mueven grandes cantidades de agua por todo el planeta. En cambio, la diferencia de densidad es la causa de las corrientes profundas. Las olas se forman también por efecto del viento. Aunque la onda se mueve, las partículas no avanzan con ella, sino que efectúan un movimiento circular. Cuando no hay suficiente espacio para completar el círculo, la ola rompe. Las mareas están muy influenciadas por el movimiento de la Luna. Cuando nuestro satélite, la Tierra y el Sol, están en línea recta, las mareas son mucho más acusadas. El relieve del fondo del mar presenta multitud de accidentes que lo hacen aún más irregular que la superficie de los continentes. La base de datos DidaVision espera que los datos consultados hayan sido de su interés. Fin de la transmisión. Bienvenido a la base de datos DidaVision. A partir de este momento, su televisor está conectado a nuestros circuitos.